año 209 a.C. Roma, de la mano del general Escipión, ha conseguido cortar las provisiones a Aníbal, pero solo controla la costa nororiental. El ejército de Escipión es muy inferior numéricamente al ejército del cartaginés Asdrúbal Barca, situado al sur de Hispania, lo que preocupa a Roma y desmoraliza a sus tropas. Pero el general Escipión decide, sin recibir órdenes de Roma e inesperadamente, invadir la Iberia cartaginesa. Su estrategia es atacar a Kar Hadash, la capital cartaginesa en Iberia, en una operación relámpago. La flota romana transporta los equipamientos más pesados, permitiendo al ejército de tierra avanzar a gran velocidad. Kar Hadash cae en poder de Roma y es bautizada con el nombre de Cartagonova. Cartagonova se convertirá en una de las tres capitales de la Hispania romana, junto a Tarraco y Córdoba. Al igual que sucedió con Tarraco, el emplazamiento de Cartagonova era tan ventajoso que a lo largo de los siglos se ha mantenido una ciudad en el mismo lugar. Esta ciudad es la actual ciudad española de Cartagena. Antiguamente, la ubicación de Cartagena era una península en medio de una bahía fondeadero ideal para los barcos. Un gran puerto natural rodeado de colinas que facilitaban su defensa. Un lugar muy privilegiado que fue rápidamente escogido por los cartagineses. Desde entonces, nunca ha dejado de ser un emplazamiento estratégico y militar, convirtiendo a la Cartagena actual en un crisol de multitud de épocas y culturas, y un gran centro cultural y turístico. El monumento antiguo más impresionante que la ciudad conserva de todos sus siglos de historia es el Teatro Romano de Cartagonova. Sus restos han sido magistralmente integrados en el tejido urbano de la actual Cartagena, ofreciendo a la ciudad un magnífico espacio museístico. El museo está concebido brillantemente, ofreciendo como última sala de visita el propio teatro.
Todos estos restos y la estructura conservada del teatro romano de Cartagena son suficientes para imaginar cómo debió ser antaño esta construcción. Las representaciones teatrales tenían lugar en el proscenio. A sus pies se encontraba la orquestra, un semicírculo destinado a las autoridades y la orquesta. Envolviéndolo todo estaba la cavea, estructura semicircular que albergaba las gradas. Cerrando el recinto había un espectacular frente escénico compuesto de un doble orden de columnas de mármol de más de 16 metros de altura. Al igual que en los anfiteatros, para proteger a los espectadores del sol, se podía desplegar el velarium. Tras el frente escénico había un gran espacio ajardinado. Según Vitruvio, en este lugar se refugiaban los espectadores en caso de lluvias imprevistas y los actores realizaban preparativos.
epicentro político, social y religioso de la ciudad. Se trataba de una gran plaza rectangular, porticada y enlosada con piedra caliza, que fue monumentalizada entre los siglos I a.C. y I después de Cristo, a propósito de la concesión a Cartagena de la condición jurídica de colonia. El foro ocupaba el centro de la ciudad, espacio que actualmente coincide con la Plaza de San Francisco, y se encontraba articulado mediante la sucesión de 3 plataformas aterrazadas necesarias para salvar los desniveles que imponía la topografía. El flanco sur del foro se hallaba cerrado por una hilera de tabernae, tiendas especializadas en artículos de lujo, tales como joyas o perfumes, dada la categoría del espacio donde se localizaban. A continuación hallamos la basílica, un edificio del que no se conservan restos, pero que vendría a completar el típico esquema tripartito que los romanos reproducían en sus foros: templo, plaza, basílica. En el interior basilical, los habitantes de Cartago Nova establecían tratos comerciales, realizaban reuniones políticas y celebraban juicios. El foro constituía también un púlpito de propaganda política. Por este motivo, tanto la plaza como los intercolumnios estaban salpicados de estatuas imperiales, religiosas y honoríficas. La segunda terraza estaba presidida por una tribuna estrecha y alargada, a la que se accedía a través de 2 escalinatas. Desde lo alto los oradores sermoneaban al pueblo. A los pies de la tribuna, una inscripción en letras doradas hacía referencia al personaje que financió el enlosado de la plaza. El porticado del foro se encontraba ornamentado con pinturas y nichos ocupados por estatuas togadas que conferían mayor magnificencia al espacio. Cerrando el ángulo de uno de los lados mayores del foro, se erigía el edificio más noble y representativo de la dignidad municipal de Cartago Nova, la Curia. Entre las paredes de tan magnánima construcción, el Senado local debatía temas de la vida pública, administraba los bienes comunales y representaba a la ciudad en todas sus funciones públicas. La tercera terraza del foro era una plataforma sobreelevada de 3 metros de altura a la que se accedía a través de 2 monumentales escalinatas laterales. En lo alto de la terraza se erigía el fastuoso templo capitolino, un edificio hexástilo provisto de podium, escalinata y antae, y cuyo interior atesoraba una triple cella dedicada a la triada capitolina: Júpiter, Juno y Minerva. Frente al templo, los sacerdotes realizaban rituales y sacrificios en el altar de la salud, decorado con relieves que representaban la paz, la salud, la fortuna, el timón, los cuernos de la abundancia y la serpiente enroscada en laurel, símbolo del poder de la casa imperial. El foro de Cartago Nova fue el centro neurálgico de la vida ciudadana, un escenario monumental que encarnaba el poder imperial y el ruedo donde acontecieron los episodios más cruciales de la historia política de la ciudad. Las termas de Cartago Nova fueron edificadas en el siglo I, en las proximidades del foro de la ciudad, constituyendo uno de los espacios arquitectónicos más emblemáticos de la vida social de los ciudadanos. Nuestro recorrido por las termas comienza en un patio donde los bañistas encontraban una piscina natatoria al aire libre, donde se entregaban a diversos ejercicios atléticos y se limpiaban el sudor antes de introducirse en las diferentes salas termales.
Desde el patio entrarían en el Frigidarium o Sala Fría, una de las estancias mejor conservadas del conjunto termal de Cartagena. En el flanco derecho se hallaba un vestuario donde los bañistas se despojaban de sus ropas y las guardaban en profundos nichos o alacenas situados en la pared. La Sala Fría dispondría en su frente de una hornacina rematada por bóveda decorada con una gran concha de estuco, bajo la cual una piscina de agua a temperatura ambiente, elevada sobre 3 peldaños marmóreos, refrescaba al bañista antes de continuar su recorrido termal. Los restos conservados en las excavaciones arqueológicas revelan que el pavimento estaba compuesto por placas marmóreas de tonos amarronados, mientras que los muros aparecían decorados con pinturas que simulaban grandes lienzos de mármol. En el frente oeste de la estancia se abrían ventanales de medio punto, cerrados con cristal de yeso y velados con celosías. Tras refrescarse, los bañistas accedían a la sala templada o tepidarium. Esta estancia era caldeada mediante un invento de la ingeniería romana, el hipocausto. Se trataba de un departamento subterráneo sostenido por pequeños pilares por los que circulaban aire y agua caliente, que eran calentados mediante un horno. La temperatura del tepidarium animaba a los romanos a realizar actividades relajantes, como masajes practicados a base de ungüentos de aceites. A continuación, los bañistas de Cartago Nova visitaban la sala caliente o caldarium, donde la elevada temperatura de agua, paredes y pavimento también procedía del hipocausto. Esta era la sala más ornamentada, con un mobiliario abundante compuesto por bancos y mesas para masajes, y rematada por una espléndida bóveda estriada. En su frente se hallaba una bañera redonda de mármol, rodeada de bancos de madera, donde los esclavos o unctores realizaban masajes a los bañistas. Sobre la bañera se alzaba una bóveda horadada con un óculo que proporcionaba luz natural a la estancia. De la decoración de esta sala cabría destacar un espléndido mosaico que revestía el suelo. Al concluir el baño en el caldarium, los bañistas regresaban al tepidarium y después al frigidarium para ir adaptando la temperatura de su cuerpo a cada nueva estancia, hasta abandonar las termas. Las termas representaron en la cultura romana no solo un lugar donde tomar baños y aprovechar las propiedades curativas de sus aguas termales, sino también un foro de reunión donde divertirse, encontrarse con los amigos y cerrar tratos políticos y comerciales.
El Augusteum es uno de los edificios más representativos de la Cartago Nova altoimperial. Está datado en el siglo I después de Cristo e identificado como Colegio de los Augustales, sacerdotes encargados del culto al emperador. Al Augusteum se accedía a través de un espléndido patio porticado, con planta rectangular y orientación noroeste-sureste. Al fondo del patio, y dispuesto en sentido transversal, aparece un pronaos porticado con 6 columnas en el frente. En el centro del pronaos se erigía un elemento cuadrado de mármol, desconociéndose en la actualidad su función. El pavimento está compuesto por un conjunto de losas cuadradas blancas y negras dispuestas en damero. Desde el pronaos se ingresa en la estancia más notable del edificio, el aula central. En este espacio, los augustales rendían culto al emperador, cuya estatua ocupaba un nicho semicircular abierto en la pared del fondo. Destaca el pavimento decorado con grandes losas rectangulares de mármol blanco veteado en azul, de procedencia tunecina, bordeadas por listones de pórfido rojo y un mármol blanco apurpurado que recibe el nombre de pavonaceto. En ambos laterales del aula central encontramos los ninfeos, santuarios consagrados a las ninfas que también adornaban con frecuencia los jardines romanos. En el Augusteum están representados por fuentes ubicadas en el interior de exedras semicirculares con el frontal remarcado por columnillas. Desde los ninfeos y ocultas a la perspectiva escenográfica desde la entrada, quedaban 2 puertas de paso a estancias rectangulares situadas a ambos lados del aula. Los ninfeos se sitúan al final de las 2 galerías porticadas que flanquean el patio central. Nuestro recorrido comienza en las proximidades del puerto de Cartago Nova, en el decumano de la ciudad. El trazado urbano de Cartago Nova seguía una planificación a partir de 2 calles principales que recorrían la ciudad de norte a sur, el Cardo, y de este a oeste, el decumano. Estas calzadas estaban acompañadas de calles secundarias más estrechas, denominadas cardines y decumanes. Las vías se cruzaban formando manzanas de casas. En los barrios nobles, estas viviendas eran de planta baja, unifamiliares, y recibían el nombre de domus, mientras que en las zonas modestas se alzaban edificaciones de varios pisos, llamadas insulae. En la planta baja de las insulae solían instalarse locales comerciales especializados, las tabernae, paradigma de la bulliciosa actividad comercial que latía en la Cartagena romana. Eran habituales las alfarerías, donde se exponían vasijas, ánforas y demás artículos cerámicos que elaboraban los alfareros en un torno situado al fondo del local. La mayoría de estas tiendas disponía en el exterior de mesas de madera con sus productos.
También eran numerosas las taonas, panaderías donde a través de una muela accionada por un asno se molía el grano. Sobre un pollo de ladrillo, el panadero elaboraba la masa, que luego introducía en el horno para su cocción. Las tabernae presentaban un mostrador de albañilería en forma de L, que ofrecía la mercancía en venta. Una de las características del urbanismo romano es su preocupación por la salubridad y la calidad de vida de los ciudadanos. Por este motivo, las calles estaban pavimentadas con losas de gran tamaño que ocultaban la red de alcantarillado, además de presentar una leve curvatura hacia los sumideros situados bajo las aceras. También era común encontrar fuentes que recibían el agua de canalizaciones subterráneas procedentes de los grandes depósitos o castellum aquae, que a su vez se nutrían del acueducto de la ciudad. Otro de los elementos peculiares de las calles romanas son los grafitis, pintadas elaboradas con tintes rojos, azules y negros que salpican por doquier las fachadas de casas, tiendas y edificios públicos de la ciudad, aludiendo a temas políticos, amorosos y eróticos. En la actual Plaza de los Tres Reyes, correspondiente a un decumano romano, se hallaron restos de una calle porticada por la que circularían los transeúntes para protegerse de la lluvia. Una tabernae que estaría cerrada por mamparas correderas de madera, así como los restos de las termas de Cartagonova y de un arco que atravesaría la vía. Tras franquearlo, los habitantes de la ciudad se dirigían al foro. Las calles de Cartagonova plasmaron en su arquitectura, decoración y trazado el espíritu urbano de Roma. Vías regulares, ordenadas, salubres y populosas asistieron al diario espectáculo de la vida urbana, comercial y social de la Cartagena romana. Datada en el siglo I de nuestra era, la casa de Salvius es una típica domus itálica propia de las familias romanas acomodadas. Nuestra visita comienza en el pasillo de entrada que sirve de acceso al atrium, un espacio para la vida pública, donde el dueño de la casa recibe a las visitas. Para la recogida y almacenamiento del agua de lluvia, encontramos en el centro de la estancia una pequeña pileta y un receptáculo conocido como impluvium.
Ahora nos encontramos en el peristilo, un patio rodeado de columnas provisto en el centro de un impluvium. Este patio ilumina y ventila todas las estancias de la casa. A ambos lados del atrio se sitúan dos habitaciones denominadas cubiculum, que servían de dormitorio. En su interior se disponían camas, mobiliario auxiliar y lámparas. Continuando nuestro recorrido, visitamos ahora otra dependencia destacada de la domus, el triclinium o comedor. Los habitantes de la casa comían recostados en lechos y divanes, encontrándose la comida sobre una o varias mesas centrales. Cabe destacar el pavimento, formado por un mosaico con esvásticas y otros elementos decorativos de gran belleza. Desde el triclinium se accede directamente a la cocina y despensa de la casa. Alrededor del peristilo había un pasillo cubierto por un porticado sustentado mediante columnas, desde el que se accedía a las diferentes estancias de la domus. Siguiendo nuestro recorrido hemos llegado a esta zona de la casa donde se localizan 3 nuevos dormitorios. Ahora nos encontramos en una estancia con lararium, donde los habitantes de la domus rendían culto a los lares, dioses custodios del hogar. Ligeramente aislado del peristilo por unas puertas correderas, se sitúa el tablinum, el espléndido salón donde tenía su despacho el dueño de la casa y lugar de reunión familiar por antonomasia.
El 18 de julio, en el patio de un convento, el pueblo madrileño fundó el 5º regimiento. Venga, jaleo, jaleo, suena una ametralladora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Modesto, con el comandante Carlos, no hay miliciano con miedo. Venga, jaleo, jaleo, suena una ametralladora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Porque quiero entrar en fuego. Se va lo mejor de España, la flor más roja del pueblo. Venga, jaleo, jaleo, suena una ametralladora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Venga, jaleo, jaleo, sonaban las ametralladoras y Franco se va a paseo. Y Franco se fue a paseo y duró 40 años.
El puerto de Cartagonova era una magnífica ensenada natural al abrigo de los vientos, bañada por las aguas del desaparecido mar de Mandarache y conectada con el Mediterráneo a través de un estrecho. Fue el auténtico orgullo de Cartagonova, puerta de comunicación con los principales puertos del Imperio Romano y emporio comercial elogiado por los más prestigiosos historiadores de la antigüedad. Constaba de un dique-muelle sobre pilares, localizado en uno de los extremos de la bocana y rematado por un faro que indicaba a los navegantes la situación de la costa. La ciudad mediterránea de Cartagena se caracteriza por su múltiple oferta turística. El visitante puede comenzar haciendo un viaje por el tiempo a través de los numerosos restos arqueológicos que conserva la ciudad y continuar zambulléndose en las cálidas aguas del Mar Menor, donde pueden practicarse deportes náuticos todo el año o disfrutar del Mediterráneo. Participar de la variada oferta de fiestas locales y festivales musicales
o sumergirse en la naturaleza a través de las diversas rutas de senderismo por la costa o el interior. Si comenzamos por aquello que quizás hace más singular a la ciudad portuaria, su patrimonio, veremos que en Cartagena la historia nos sale al encuentro a cada paso. En sus calles encontramos la huella de todas las civilizaciones que han pasado por ella en sus 3000 años de singladura desde su fundación. El visitante no puede irse de Cartagena sin conocer algo más de las culturas púnica y romana. A través de los restos arqueológicos y con la ayuda de los centros de interpretación que se han adecuado para ello. Así pueden visitarse y comprenderse mejor yacimientos de edificios de carácter cultural, político, religioso, lúdico, residencial. De gran interés es también la arquitectura cartagenera, especialmente las construcciones del siglo XVIII de la época de Carlos III, la mayoría de las cuales son de carácter defensivo o militar. Del siglo XIX se conservan suntuosos edificios de estilo modernista y ecléctico que reflejan la prosperidad que vivió la ciudad en la época gracias a la rica minería de plata. Todos estos pueblos que habitaron Cartagena se acercaron atraídos de forma importante por su ubicación marítima, que les permitía realizar actividades comerciales y que hoy permite al turista disfrutar de un lugar privilegiado de la costa mediterránea.